Vamos en esta temporada a entrar en la mente de un apóstol, qué es lo que piensa un apóstol. Vamos a ver cómo es que ellos pudieron enfrentar estas adversidades de la vida. Pablo enfrentó, por ejemplo, persecuciones, cárceles, azotes, apedreamientos, naufragios, peligros. ¿Cómo pudo pasar y cómo pudieron pasar estos apóstoles? Porque prácticamente todos, a excepción de Juan, murieron como mártires, ¿verdad? Inclusive la palabra testigo significa mártir. Y Jesús les dijo, ustedes serán mis mártires, ustedes serán mis testigos. O sea, ya les estaba enviando a una vida que iba a ser como una prueba, una dificultad tras otra. ¿Te imaginas esos apóstoles? ¿Cómo podemos tener esa mentalidad? ¿Cómo puedo ser fuerte? ¿Cómo puedo ser siempre fuertes a pesar de las dificultades que nosotros enfrentamos? Podemos en realidad pensar como apóstoles, aunque quizás no somos llamados a ser apóstol de los 5 ministerios, pero la palabra apóstol significa enviado. ¿Ok? Entonces, si tú te das cuenta, el Señor nos ha enviado en Mateo 28. En realidad todos tenemos de alguna u otra manera el llamado de ser apóstol, el llamado de ser enviado. Un día el pastor Fikri nos dijo que había encontrado en su país, porque él es egipcio, ¿verdad? Él siempre me dice, no trates mal a un egipcio, me decía así, porque un día Moisés mató a un egipcio y ya viste cómo le fue desterrado, me dijo así. Ay, Dios mío, no, yo siempre te trato bien, le digo. Y un día me contó que había estado caminando por Egipto y encontró un título que decía, se necesitan apóstoles con bicicleta. Porque esta palabra se usa mucho en esa zona, ¿verdad? En esas zonas donde Jesús la usó, en Arabia, en Egipto, en toda esta zona. ¿Por qué? Porque significa enviado. Necesitamos gente que sea enviada con bicicleta a dejar de repente cartas o no sé, ese era el trabajo que estaba haciendo, que se necesitaba, ¿verdad? Entonces, en realidad, de alguna u otra manera, todos somos enviados por el Señor. Amén. Tenemos un encargo de parte de Dios, así que tenemos que aprender cómo piensa un apóstol. ¿Cuál es el motivo de un apóstol? ¿Cuál es la mentalidad que tiene un apóstol? ¿Cuál es la misión que tiene un apóstol? ¿Cuál es el mensaje que tiene un apóstol? ¿Y cuál es el motivo que tiene un apóstol? Amén. Y cuando nosotros vamos a aprender durante estas semanas que vienen todo esto, vamos a darnos cuenta por qué vamos a poder permanecer siendo fuertes. Amén. Yo creo que si nosotros nos metemos en esta temporada, vamos a salir realmente fortalecidos. Vamos a entender nuestro llamado como enviados de Dios. Y vamos a trabajar como el Señor desea. Así que el día de hoy voy a hablarte de una mentalidad apostólica y así va a comenzar esta semana. ¿Cómo era la mente de un apóstol? ¿Cómo pensaba él? O sea, si bien es cierto, eran líderes de la casa de Dios, ¿verdad? Pero ¿cómo es que ellos dirigían la casa de Dios? ¿Cómo ellos estaban siendo guiados por el Espíritu Santo? Pero ¿cuál era el pensamiento? Y mi primer punto aquí va a ser en Filipenses, y eso es lo que vamos a estar viendo durante todas estas semanas, un poco rápidamente el libro de Filipenses. Por ejemplo, el capítulo 1, el versículo 1 de Filipenses comienza así: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los creyentes en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Oramos, Señor, disponiendo los minutos que vienen para escuchar atentamente tu voz. Te pido, Espíritu Santo, que tú abras el entendimiento a cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, Señor, para que podamos entender lo que tú quieres decirnos esta mañana. Estamos dispuestos, Señor, atentos, Señor. Pelearemos, Señor Jesús, con el sueño, con lo que sea, Señor, pero vamos a atender tu voz, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, en los tiempos de Pablo, él usa una palabra muy fuerte para los tiempos de Pablo. Él usa la palabra siervo, él usa la palabra esclavo.
Es impresionante, pero de frente para presentarte, yo no sé, a ver, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Te presento a esta persona. Sí, ¿qué tal? Y cuéntame, ¿qué eres? Bueno, yo soy un biólogo, me va a decir, ¿no? Me puede decir, yo soy un pastor, yo soy un ministro de alabanza, no sé. Pero yo no creo que Carlos se presentaría, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Soy un esclavo. A tu servicio. Dios mío, yo no creo que se presentaría de esa forma, a pesar que sabe que lo es, que es un siervo, ¿correcto? Pero Pablo, cuando se presenta y dice, inclusive dice que estas cartas las lean la otra iglesia de la Odisea o la iglesia de tal, que esa carta que yo mandé para allá, también la envíen para acá, que todas las cartas que yo envío se pasen de iglesia en iglesia para que las lean todas. Por eso fue parte del canon, porque creemos que era parte de lo que Dios quería que todas las iglesias supieran. Amén. Entonces, ¿cómo se presenta Pablo a la iglesia del Señor? Él tiene una mentalidad. A veces, y es sorprendente porque Pablo era un fariseo, ¿verdad? Pablo, él dice, si alguien tiene que confiar en la carne, yo más. ¿Se acuerdan de que les estuve hablando de eso las semanas anteriores? Yo soy hebreo de hebreos. Yo, en cuanto a la ley, soy fariseo. Yo estudié a los pies de Gamaliel. Y comienza a dar todo su currículum, que es impresionante. Yo confío si alguien tiene que confiar en las cosas que hizo en la carne o en sus esfuerzos humanos, yo más. Yo al 8º día fui circuncidado, y comienza a contarte como que había cumplido a rajatabla la ley. Pero un fariseo, una persona que había conocido de la palabra del Señor, no miraba a los demás como un esclavo. Al contrario, él se miraba a sí mismo como un santo. Porque cuando, no sé si recuerdan que Jesús hizo no sé si fue una parábola, no estoy seguro, pero él estuvo hablando de 2 personas que oraban, un fariseo y un publicano, ¿se acuerdan? Y entonces uno de ellos decía, Señor, yo te doy gracias porque yo siempre diezmo, yo siempre obedezco, yo siempre hago ayunos, yo siempre, etcétera, etcétera, ¿se acuerdan? Y el otro, ¿sabes qué? Perdóname, yo no soy digno, soy pecador. Y dijo que el otro se había justificado. Fíjate cómo era la mentalidad de los fariseos. Los fariseos se creían el hueco del queque. Ellos se creían lo máximo. Entonces, cuando Pablo escribe esto, algo ha pasado en su mente. Porque él era fariseo. Él se creía realmente santo. Él dice, no, yo le escribo a los santos. Yo soy un esclavo. ¿Cómo piensa un apóstol? ¿Cómo piensa un enviado? Si tú eres un enviado de Dios, tú tienes que aprender a cambiar tu manera de pensar, porque muchas veces somos los primeros en reclamar nuestros derechos, en vez de enfocarnos en nuestras responsabilidades. Puedes decir al que está a tu costado, levántate. El Señor está hablando. Hay otro que le hacen más, ¿no? Bien bravos, ¿no? Levántate y le mira a los ojos. Qué bien, como para que se sienta confrontado. Y estaba hablando con un adolescente y le decía, que tenía una mala actitud, ¿verdad? Con su papá, que tenía una actitud de reclamo, que no lo valoraba. Y yo le dije, ¿tienes idea cuánto gasta tu papá en ti? No. ¿Te parece si sacamos la cuenta? Apunta. Y comenzamos. Desayuno. ¿Cuánto comes? Los 4 panes. Está bien, dale. 40 céntimos el pan y sacamos la cuenta. Impresionante. Como 1,500 soles más o menos solo en él, entre comida, entre colegio, entre ropa, entre alimento, entre pasaje. O sea, se chupaba más de 1,000 soles del papá y de la mamá. Y así, lo trataba peor. O sea, el no es nada. Los trataba mal. Y digo, ¿tú tienes derecho a hablarle así?
Porque ahora estamos criando una generación de cristal, ¿no? ¿Han escuchado de esa generación de cristal? Porque los papás hemos tenido la culpa de, ¡ay, no, 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 que no se caiga, agárralo! Que no le pase lo que me ha pasado a mí, porque yo sí he sufrido. ¿Y ahora? Ahora que son adolescentes, ¿qué te pasa? ¿Quién le ha ganado tú? En mis tiempos, en los tiempos de mi abuela, ustedes saben, estos 5 dedos de furia hubieran servido para botarle todos los dientes. Pero gracias a Dios hasta ahora conserva sus dientes. Es que a veces nos ponemos no en la posición de un siervo, en la posición de alguien que merece y que tiene derechos. Dime si Pablo no tenía derechos como un apóstol, y lo dijo en una oportunidad. O sea, ¿acaso yo soy menos que esos superapóstoles que los visitan? Les decía. ¿Acaso yo no he visto a Jesucristo? Así le dijo. O sea, Pablo sí tenía que reclamar, ¿verdad? Aún en lo espiritual, él tenía autoridad sobre la iglesia. Pero cuando se presentaba, él no se presentaba como, yo soy el super líder que les habla, atiéndanme y obedézcanme. Entonces a veces nos ponemos en esa posición, ¿verdad? De los que merecen sus derechos, pero en realidad tenemos que aprender a tener una mentalidad de servicio. Cuando bajaban los apóstoles de Pedro, Santiago y Juan, de haber estado en la montaña, de haber visto a Jesús transfigurado, la Biblia cuenta que ellos bajan de allí, se juntan con los discípulos, comienzan a caminar hacia Cesarea, si mal no recuerdo, y mientras caminaban, la Biblia dice que ellos estaban conversando de quién era el mayor entre todos. Entonces yo me imagino a Pedro, a Santiago y Juan, que habían estado en la transfiguración, que se creían lo máximo. O sea, es más, yo intuyo que ellos comenzaron la conversación. O sea, ¿por qué? Porque no los llevaron a los otros, pues. Es más, entre ellos tres hay otra circunstancia peor todavía, porque Santiago y Juan, que eran hermanos, se acercan a Jesús otro día y le dicen, déjanos que uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino, por favor. O sea que ya se creían lo máximo, habían estado en la transfiguración y ahora vamos a hacer lobby para sentarme a la derecha, a la izquierda, porque quiero tener autoridad. Y Jesús les sacó la mugre cuando estaban ahí abajo caminando y le dijo, mira, el que quiera ser entre ustedes el mayor va a tener que servir a todititos. Marcos 9. ¿Qué venían discutiendo? Les pregunta Jesús. Por el camino. Pero ellos, mira, ¿qué pasó? Se quedaron callados como algunos que están durmiendo. Se quedaron callados porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Entonces Jesús se sentó. A ver, ¿qué están hablando? Siéntense. Sit down, please. Ratito quiero hablar con ustedes. Llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Me acuerdo cuando el papá de John Maxwell le decía, hijo, ¿quieres sobresalir? Sí. Ok, cuando vayas al trabajo, sé el primero en llegar. Sé el último en salir. Haz más de lo que se te pide y un día los jefes van a comenzar a considerarte, le dijo así. Y van a comenzar a escuchar tu voz. Y vas a terminar siendo consejero de los jefes. Ahora, John Maxwell es líder de líderes. Entendemos que el que sirve está pendiente del bien de la otra persona. Amén. Siendo sincero, ¿eres una persona que siempre reclama tus derechos o te enfocas más en tus responsabilidades? ¿Reconoces a los demás como gente a quien servir? ¿Qué cambio harás en tu casa a raíz de este punto de la prédica
con respecto a servir? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué cambio harás en la iglesia donde asistes con respecto a servir? ¿Saldrás después de esta enseñanza ahí a esa mesita a inscribirte? Quiero servir. Irás donde Paola Bellido, mi asistenta, que está presente con el lapicero apuntando, y le dirás, porque ella es la encargada del tema del servicio, y dirás: Paola, ¿en dónde puedo servir? A tu servicio, ¿le dirás? O no, seguirás pensando en ti, ¿no? Me conviene a las 10 de la mañana los domingos, ¿ah? Los servidores no piensan así. Vienen a las 8 de la mañana a servir, 7 de la mañana a servir. Dile que no estoy. Número 2. Piensan en el plan de Dios. Piensan en el plan de Dios. Entonces piensan como un siervo, y otra cosa es que piensan en el plan de Dios. A ver si cambiamos nuestra manera de pensar, amén, como un enviado. Filipenses, sigamos en este libro. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas. Ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Versículo 18. ¿Qué importa? A fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome. Porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. O sea, está hablando de un encarcelado. Te está hablando alguien de las maras que ha atrapado Bukele. Adentro, encadenado. Y tú sabes que las prisiones, cuando tú visitas ahora Italia, visitas Roma, visitas todo eso, y te llevan a las prisiones de ese tiempo, esas prisiones no eran ahora ¿cómo se llama ahora? Piernas gordas. No era lo que ahora vemos, ¿no? Piernas gordas. No eran las prisiones que ahora tenemos, o sea, era terrible. Pero desde allí, él no estaba enfocado en él mismo. Él no estaba enfocado en él mismo. Mira lo que dice aquí. O sea, hermanos, quiero que sepan que lo que me ha pasado ha contribuido al avance del evangelio. Gracias a mis cadenas. O sea, yo no puedo creer que un cristiano lleno del Espíritu Santo esté diciendo esto. Porque hemos recibido tanta teología de la prosperidad, de que todo nos tiene que ir bien, que cuando tú lees esto, tú puedes decir: esto no es de Dios. O sea, tienes que estar lleno de Dios para decir: mira, este sufrimiento, esta cadena, esta dificultad, esta terrible cosa que me está pasando en este momento, está redundando, está haciendo que los demás se animen. O sea, comienza a cambiar de mentalidad. Dejar de pensar en ti mismo y comenzar a pensar en el plan de Dios te va a dar paz en el corazón, no importa lo que te esté sucediendo. Esta generación apunta todo a ellos mismos nada más. Les aseguro, dijo Jesús un día en Juan 12, que si la semilla de trigo no cae a tierra y muere, se queda sola, pero si muere, produce mucho fruto. Jesús no dijo: oye, mira, ¿sabes qué? Tengo que ayudarte. Te voy a dar un libro de autoayuda para que crezcas y seas mejor. Jesús no habló así. La solución de Jesús para que cambies es que te mueras. Si no, no vas a llevar fruto, dice. Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Esa es la vida de un cristiano.
Tienes que morir a ti mismo, a tus deseos, a tus pasiones, y comenzar a pensar en los planes, sus deseos, su pasión. Y realmente va a haber un cambio en tu vida. Pero esta generación las redes sociales buscan lo que la gente desea. Tenemos un culto del yo actualmente. Tenemos un Google Trends que te dice entonces qué es lo que a la gente le gusta y por lo tanto yo voy a poner mi empresa de lo que a la gente le gusta para poder ganar dinero. Obviamente, si pienso económicamente es correcto, pero tenemos una sociedad que te dice, ¿cómo te autopercibes? Yo me autopercibo perro. Así que dame comida canina. Oye, ¿hay transedad? ¿Hay transespecie? O sea, está tan centrado en ti. Esta generación todo le apunta a mí, a lo que yo deseo, a lo que yo quiero. No, Señor, mis oraciones, quita de mí las cadenas. Sí, y cuando lo toman a Pedro y a Juan, cuando lo toman a Silas y a Pablo, comienzan a cantar. Mi amado es el más bello. Dice la Biblia que lo metieron en la parte más profunda de la cárcel. Gracias, amor. De la cárcel. Y ellos comenzaron a cantar. Y lo que cantaban, como estaban en la parte más profunda, redundaba en toda la prisión, hasta donde estaban los que estaban arriba, cantando alabanzas hasta que Dios contestó con un terremoto y todos estuvieron libres. Fue impresionante porque el dueño o el que cuidaba la cárcel se arrepintió y toda su familia también. O sea, el plan de Dios era que Pablo y Silas estuvieran en la parte más profunda de la cárcel. No entendemos lo que nos pasa. Obviamente muchas veces hemos metido la patota y por eso estamos metidos en una cárcel bien profunda. Decía, ay, que mis cadenas, sí. Sí, no, las cadenas por causa de Cristo, no por causa de tonto. Obviamente, si te ha pasado algo, has tomado malas decisiones antes, pues arrepiéntete, asume tus consecuencias, ¿no? Pero no hay otra forma que cambies a menos que tú te arrepientas, a menos que tú vuelvas otra vez a pensar diferente, mueras a ti mismo y permitas que Dios venga a tu vida a través del Espíritu Santo a soplar vida sobre ti. Amén. Entonces, tenemos que, segundo punto fue, piensan en el plan de Dios. Tercer punto, tienen buena actitud. Mira esto, me encanta. Seguimos en Filipenses y estas semanas vamos a estar viendo Filipenses. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Cómo debe de ser? La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. En esta sociedad competitiva, muchos piensan solo en lograr la meta. Un problema de este tipo de sociedad es que tenemos actitudes equivocadas y nos centramos mucho en demostrar que uno mismo es mejor que en comparación de otra persona. Ahora, aquí Pablo no está hablando de tener una actitud derrotista, ¿no? Aquí no está hablando de esa forma Pablo, está hablando de tener humildad. Pablo mismo acá no se aferró a su título y le está diciendo desde el inicio, yo soy siervo, ¿correcto? Y aquí les está diciendo ahora, vamos a ver a Jesús. Jesús no consideró su título, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse.
Y les está diciendo, Él se rebajó voluntariamente. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a cambiar. Voluntariamente tomó la naturaleza de un siervo. O sea, de forma voluntaria. Por eso es que siempre llamamos al servicio a la casa de Dios y la gente voluntariamente tiene que tomar esa decisión. Nadie nos paga por venir a las 8 de la mañana a servir, poner las cosas, las luces y todas las cosas. Nadie. Lo hacemos voluntariamente y eso es lo que yo hablo con los servidores. Tenemos que tener esta actitud, la actitud de Cristo Jesús. ¿Qué actitud tienes? ¿Te aferras a la actitud de hijo, de decir, soy hijo y merezco que me des? O sea, ¿para qué me pariste? Yo no tuve la culpa. Yo no pedí nacer. Y con esa frase estamos, te aferras a tu título de ser el líder de la casa, el padre de familia. Merezco el respeto de todos. Mi sopa caliente, ¿dónde está? O sea, nos pasa a todos, ¿ah? Hace poco nomás, unos días, yo llegué a las 5 de la tarde, no estaba el arroz. Y mi esposa había hecho todo en la casa, o sea, todo. No te digo qué, pero más que yo. Y yo llego y, ¿que no has podido hacer arroz? Y Dios mío, ¿para qué pregunté, no? Todas las cosas en la casa estaban hechas. La ropa lavada, los pisos limpios, toda la casa estaba un anís. Y yo no me había fijado del anís, me había fijado del arroz. Es que a veces pisamos el palo. Y pisamos el palo y no tenemos la actitud que tuvo el Señor. Yo tuve que pedirle perdón a mi esposa. Obviamente. O sea, dejemos los títulos voluntariamente, tomemos la decisión de servir, tengamos una actitud diferente, que comience en casa, que se refleje en el trabajo, que esa misma actitud tú la puedas tener en la universidad, que esa misma actitud tú la puedas tener en el colegio, donde tú estés. Que voluntariamente, que nadie te tenga que decir, porque obviamente no es algo que tú deberías de hacer quizás. Podrás ayudar, y eso es lo que nos enseña la Biblia, podrás ayudar a la gente más desde esa posición de un siervo que de un líder, de un título. Eso es lo que nos enseña la palabra. Porque la gente te va a buscar precisamente porque está viendo que tú te interesas por ellos. ¿Por qué pueden ellos salir adelante frente a persecuciones, a dificultades, a cárceles, a apedreamiento? La Biblia describe que un día lo apedrearon tan fuerte a Pablo que lo dejaron tirado, dice así, y la iglesia lo rodeó, y cuando lo rodea, recién él se puso de pie. Los teólogos dicen que de un apedreamiento no sales. ¿Te parece si probamos? O sea, no sales vivo. Si te apedreamos toditos una piedrita nomás cada uno, vas a un montón de piedras, un cúmulo de piedras, muerto allí. Por eso es que la iglesia lo rodeó a Pablo. Pablo resucitó. Eso es lo que los teólogos dicen, que Dios le dio la oportunidad a Pablo de volver a la vida. ¿Te imaginas las cosas que pasó un apóstol? Que Dios quiere que tengamos una actitud diferente. Por favor, aprendamos a ver las cosas que nos pasan de forma diferente. Dejemos de pensar en nosotros mismos, comencemos a pensar en los demás, comencemos a pensar como un siervo, que esto comience desde casa. Refléjalo en la casa de Dios. Enlístate a servir. Hazlo por amor a tu Señor. Deja tus títulos. No sé qué serás, gerente general de Alicorp. No sé qué serás.
De repente estás, no sé cómo se llama ese grupo, Intercorp, que tiene casi todo el Perú es de Intercorp. Sí, yo le digo, sí, todas las empresas están ahí. No sé quién serás, pero deja tu título a un lado y toma la forma de siervo. Vas a ver cómo tu casa comienza a cambiar. La atmósfera de tu trabajo, lo que le llaman clima laboral, vas a ver cómo va a cambiar. Vas a ver cómo traes la presencia de Dios donde tú vas. Vas a ver cómo la gente quiere estar contigo. La Biblia dice que la iglesia, nosotros, somos como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae. La Biblia dice, y Jesús dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Separados de mí ustedes no pueden nada hacer. Dijo Jesús, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Separados de mí nada pueden hacer. Si ustedes traen mucho fruto, mi Padre es glorificado. Dios espera que comencemos a cambiar nuestra manera de pensar. Que podamos tener en nuestro corazón una mentalidad apostólica, una mentalidad de enviado. Amén. Tal vez se nos ha pasado, así como el ejemplo que yo di hace un ratito, ¿no? Hemos pisado el palo varias veces del orgullo. ¿A cuántos les ha pasado? Y creo que Dios nos está hablando hoy día. Alguien me decía esta semana, el Señor, el Espíritu Santo me dijo de que tengo orgullo hasta la pared de enfrente. Así que, pastor, quiero pedirte perdón, pensé mal de ti. Ok, yo te perdono, o sea, en ese momento yo la perdoné y comenzó mi pecado. Libre, ¿no? Se siente libre la persona y a mí me viene la tentación. ¿Cómo es posible que piense esto de mí? ¿Qué le pasa? Eso es lo que no se dan cuenta ustedes cuando dicen, pastor, perdóname porque yo quería matarte. Claro, te perdono, no hay problema. Después que se van, están... Y ahora yo tengo que pedirle perdón otra vez después. Dios quiere transformar nuestra manera de pensar. Si comenzamos a pensar así, te aseguro, vamos a dar mucho fruto. La gente en nuestro trabajo no va a escuchar, va a querer pedir consejo. Va a decir, no sé cómo tú siempre paras alegre, estás con cadenas, estás en dificultades terribles, mira lo que me has contado que te ha pasado la semana pasada, pero siempre veo una sonrisa en ti, contagias algo diferente. ¿Qué tienes? Tengo la actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Me acompañas a barrer ahora a la hora de salida del trabajo? ¿Qué? Toma el recogedor. Y te van a seguir. Vamos a glorificar a Dios. Cierra tus ojos. Tal vez el Señor te está hablando. El Señor de repente te está hablando hoy de las dificultades que has estado pasando. Y que comiences a ver el plan de Dios, no tus propias circunstancias. Hay un plan más grande de lo que te está sucediendo. No te olvides de esto y aférrate al plan de Dios. Trata de escuchar la voz de Dios en medio de la dificultad que estás pasando. Y que la dificultad que estés pasando glorifique el nombre del Señor. Enfócate en su plan.